2.000 fueron liquidados. Así castiga el ejército ruso a los golpistas. En Siria han sido testigos de un castigo implacable. Fue una operación planificada por fuerzas rusas junto a sus aliados sirios, cuyo único objetivo era aniquilar la amenaza que representaban los grupos extremistas. En cuestión de 2 días, 2.000 insurgentes fueron eliminados, un número que no solo marca un hito en esta batalla, sino que también evidencia el nivel de organización y la efectividad rusa en el combate. Las fuerzas rusas se desplegaron con una sincronía milimétrica, bloqueando rutas de escape, cortando suministros y golpeando con una precisión aterradora. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Acabaron con 2.000 en cuestión de días. Ejército ruso liquidó la célula extremista. En medio de las arenas del norte de Siria, donde la guerra parece ser una sombra interminable, el ejército ruso ha escrito una nueva página de determinación y poderío militar. En cuestión de días, alrededor de 2.000 militantes fueron eliminados por la operación conjunta de las fuerzas rusas y sirias. Una campaña que tuvo lugar bajo la mirada atenta del mundo y que ha dejado en claro el compromiso ruso de restaurar el orden en Siria. Occidente se ha limitado a calificar a estos extremistas como oposición, una etiqueta que se desmorona ante la realidad brutal de quienes utilizan el terror como herramienta de destrucción. Y fue precisamente el poder aéreo ruso, sumado a la arremetida de las tropas sirias en tierra, lo que acabó por aniquilar a esos elementos insurgentes. La ciudad de Hama fue testigo del momento decisivo. Desde las afueras y sus alrededores, los extremistas intentaron una incursión que parecía por momentos tener éxito, logrando incluso acercarse peligrosamente a la urbe. En algunos informes se llegó a sugerir que habían logrado infiltrarse en las calles de Hama, pero fueron los militantes sirios, respaldados por los cazabombarderos rusos, quienes los expulsaron y retomaron el control. Los enfrentamientos intensos y despiadados no cesaron ni siquiera al caer la noche, y los ecos de los combates podían escucharse en cada rincón de la provincia. Las fuerzas rebeldes, en un último intento desesperado, lograron rodear la ciudad desde 3 frentes. Ante esto, el despliegue ruso fue preciso y demoledor. Durante la ofensiva, los cazas rusos Su-34, Su-25 golpearon los convoys de los militantes desde el aire, causando estrago entre las filas enemigas. Fueron jornadas enteras de ataques continuos, con las fuerzas aeroespaciales rusas haciendo gala de su capacidad para ejecutar ataques quirúrgicos y devastadores al mismo tiempo. En palabras del capitán de primer rango, Oleg Ignatsyuk, se eliminaban hasta 120 militantes por día, una cifra que demuestra el poder implacable de las fuerzas rusas en apoyo del ejército sirio. Los tanques de los militantes, sus vehículos y cualquier otro equipo utilizado para intentar resistir fueron reducidos a cenizas, mientras las tropas sirias avanzaban para asegurar las posiciones. El canal de televisión libanés Al-Mayadeen destacó que los países que apoyan a los terroristas habían desplegado todas sus fuerzas en el norte de Siria. La batalla no era solo contra militantes aislados, sino contra una maquinaria de apoyo que llegaba desde el exterior. Occidente, que de manera cínica se refiere a estos combatientes como oposición, seguía financiando y armando a aquellos que solo buscaban hundir al país en el caos. Pero la coalición de fuerza liderada por Rusia tenía claro que ese cerco no podía permanecer más. En este contexto, con la llegada de refuerzos desde Líbano e Irán, sumó fuerzas vitales para que así el ejército sirio pudiera golpear con más contundencias a los militantes que se atrincheraban en zonas rurales. Mientras las tropas rusas y sirias limpiaban las aldeas y terrenos, el Kremlin seguía de cerca cada avance. Dmitry Peskov, portavoz del gobierno ruso, declaró que Moscú mantenía un constante diálogo con sus amigos sirios para garantizar la estabilidad de la región. Cada paso estaba calculado y la cooperación entre ambas naciones era inquebrantable.
Con esta sinergia, no solo se avanzaba en el terreno, sino que también se hacía un trabajo fundamental de inteligencia para anticipar los movimientos del enemigo. Alepo, una ciudad ya castigada por los vaivenes de la guerra, también fue escenario de una ofensiva clave. Los militantes intentaron una maniobra inesperada, lanzando una ofensiva con la que lograron capturar partes de la ciudad. No obstante, la respuesta rusa no se hizo esperar. Los helicópteros de ataque Mi-28 y Ka-52 sobrevolaron las posiciones enemigas, atacando a los militantes en sus propios bastiones. La estrategia rusa consistió en no permitir que los extremistas consolidaran sus ganancias. Pero no solo era una batalla de fuerza bruta, también había una clara estrategia táctica que involucraba cortar las líneas de suministro de los militantes. Los rusos y sirios se aseguraron de rodear las posiciones clave de los terroristas, aislándolos y dejándolos sin acceso a recursos. Aquellos que intentaban huir se encontraban con una barrera de fuego que no les daba escapatoria. Cada camino de retirada estaba bloqueado, cada posible ruta de escape vigilada. Era un cerco metódico, implacable, que acabó por asfixiar a las fuerzas rebeldes. Las imágenes de los combates compartidas por diversos canales de televisión mostraban a las fuerzas sirias avanzando tras los bombardeos rusos, entrando en aldeas que habían sido ocupadas por los extremistas y levantando nuevamente la bandera siria. Los soldados rusos, equipados con sus fusiles AK-12 y respaldados por vehículos blindados BPM-97, escoltaban a las tropas sirias mientras se aseguraban los puntos recapturados. Los habitantes de esas zonas, tras largos días de incertidumbre, empezaban a regresar a sus hogares. Por otra parte, la diplomacia rusa también se movía rápidamente. Rusia y China apoyaron la iniciativa de Siria de celebrar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el ataque terrorista en el noroeste del país. Ante esto, Dmitry Polyansky, representante ruso, expresó la necesidad de que la comunidad internacional entendiera que no se estaba tratando con una oposición política, sino con grupos armados dispuestos a destruir la estabilidad siria. El papel ruso no se limitó solo a las operaciones militares. Las fuerzas aeroespaciales rusas brindaron apoyo logístico y médico a las tropas sirias, proporcionando suministros vitales y evacuando a los heridos en helicópteros Mi-8 hacia centros seguros. Este respaldo fue crucial para mantener la alta moral de las fuerzas sirias y permitir que siguieran combatiendo sin descanso. Y así, en este contexto, cada elemento del poder ruso estaba coordinado para asegurar que no solo se ganará la batalla, sino más que todo, que se mantuviera el control sobre las zonas liberadas. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa
produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.